Gente, bienvenidos, bienvenidas a una de las conversaciones de este final de año, comienzo de 2025 en Charlas con Charlie. Y hoy tengo un gran gusto además, no solo por el invitado, sino por un tema del que podemos hablar y explayarnos. Está conmigo mi gran amigo Felipe Martínez. No le puedo decir Felo en la entrevista, entonces solo se lo voy a decir ahora. Bienvenido, Felo, a Charlas con Charlie. Gracias, Carles. Tampoco le puedo decir Carles, así que le diré Carlos. Sí, o Gracias Charlie por también. invitarme, Charlie. Acaba de develar el apodo íntimo del Anillo de Amigos con Felipe, quien es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Brown, literato de la Universidad de los Andes y abogado en fuga, un poquito más en fuga que yo, ¿cierto? Muchísimo ¿Cuándo fue la más. última vez que hizo algo de derecho, Hace Felipe? 15 años. Hace 15 años. O más. Llevo 18 en Estados Unidos. Yo tenía 10 procesos y perdí 9. Ahí sí ¿Recuerda el último derecho de petición, tal vez, que fugué. contestó? Sí, el Club de Leones en el Ministerio de Hacienda. Esa historia la había oído el Club de Leones. Bueno, Felipe también es un voraginólogo y vamos a hablar, gente, de la vorágine. Ya saben, suscríbanse, compartan, comenten y hay que decir, esta conversación es para gente que leyó la vorágine y para gente que no la leyó. Y yo creo que hay que empezar por ahí, Felipe. ¿Qué es a lo que se va a enfrentar la gente si no ha leído la vorágine y qué es lo que en últimas estamos celebrando hoy a 100 años de la publicación de esta obra de José Eustacio Rivera? Empecemos por ahí. Bueno, yo creo que estamos celebrando la que puede ser la novela más global de Colombia, inclusive más que Cien años de soledad. Me parece a mí, de eso podemos hablar un poco más, es una novela que tiene mucho que ver con las preocupaciones del presente, pero también con las preocupaciones de hace 100 años. Me parece que es un clásico de una manera muy particular. Digamos, el clásico, uno puede pensar en el clásico de muchas maneras. Una es pensar el clásico como una especie de bola de cristal que refleja el presente. Entonces todas las preocupaciones del presente las volcamos sobre el clásico y el clásico nos tiene una respuesta. Estamos esperando que nos diga algo, ¿no? Y también el clásico es, como dice Borges en el cuento Pierre Menard, siempre es bueno citar a Borges, nos aureola de un poco de intelectualidad. El clásico, si uno reescribe palabra por palabra el clásico se unta de todo lo que ha ocurrido entre su publicación y el presente. El cuento de Pierre Menard es alguien que decide reescribir el Quijote y no sabe cómo hacerlo, y la única manera que se le ocurre hacerlo es palabra por palabra, y de pronto lo comienza a leer y dice: acá está el psicoanálisis, acá están las guerras mundiales, acá están los psicotrópicos, acá está el movimiento hippie, ¿no? Yo creo que con eso ha ocurrido con la vorágine, y el centenario, que es un momento, digamos, ficcional, es parar en el camino que pudo haber sido el año pasado o el próximo, pero esos 100 años nos ponen como una talanquera y nos dicen: bueno, ¿qué ha pasado en estos 100 años y por qué esta novela está cargada de una energía y una vitalidad que igual tenía en el 1924, que en el 2024? Pero eso que usted dice me parece fuerte porque se le exige mucho al clásico. O sea, uno está poniendo la novela en el presente y está esperando que hable de todo, y sobre todo si además la está poniendo en la balanza con otras obras pues de la magnitud de 100 años de soledad, que además me parece que tenemos que también tocar eso. Pero, a ver, una mirada general de lo que pasó este año, pues porque, y yo pienso que esto además le sucede a muchas personas, y es: yo no me la leí en el colegio, después usted me regaló una edición por ahí hace unos 5 o 6 años, tampoco me la leí, y este año sí me la leí de nuevo por invitación suya, y vamos a hablar algo sobre ese reto de leerse la novela, pero también porque yo decía, quiero entender y vincularme a la celebración del centenario. Y alrededor de eso también vimos una obra de teatro, hemos tenido varias conversaciones. Pero una primera mirada a ese balance que usted haría. Felipe está en un año sabático en Colombia, también para trabajar en otra cosa de la que de pronto hablaremos al final, y pues ha participado en muchas de estas cosas, meteremos algo de eso en detalle. Pero no sé si quepa la pregunta, pero ¿usted se siente satisfecho con ese balance? ¿Esperaba que hubiera una conversación distinta, que hubiera más debate? No sé, cuéntenos algo de esa experiencia de acompañar este año tan importante. Pues yo he estado muy contento, la verdad que yo he estado muy contento, sobre todo desde un lado emocional, porque a la vorágine se la está cuidando mucho, y yo creo que, y a riesgo de ponerme un poco en los zapatos de la década del 20, hace 100 años, es un valor nacional, Rivera.
Y hay muchos otros países que saben cuidar sus clásicos, saben cuidar su literatura, hacen ediciones críticas, biografías de sus escritores, la editan en hermoso papel, con unas cajas, una presentación hermosa. Y yo creo que a Rivera se le ha hecho justicia este año y se lo ha abordado desde muchos lugares, así que yo estoy muy satisfecho. Algo como la cátedra Vorágine que hizo el Ministerio de las Culturas con la Biblioteca Nacional, con la Universidad de los Andes, Ah, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? lo que tenemos acá, esto es parte de eso, pero la cátedra Vorágine fue un proyecto hermoso que encabezó Andrea Lozano, la decana de Artes y Humanidades de los Andes, también con Daniela Sánchez Russo, con la red Relata de la Biblioteca Nacional. Se viajó por lugares centrales de la novela. Fueron a Orocue, fueron a Leticia, fueron a Mitú, yo los acompañé a Rivera Huila, estuvimos acá también en Bogotá, lugares neurálgicos de la novela para tener conversaciones con la comunidad, con profesores de la comunidad, con gente de esos lugares, visitando lugares emblemáticos de la novela. Así que como es una novela portátil, es una novela súper móvil, es una novela sobre el viaje y sobre cambiar con la fuga y con el viaje, este año se la puso a caminar. Y eso me parece que ha sido una de las cosas más hermosas que se ha podido hacer. De eso quedaron podcasts, de eso quedaron videos, quedó un archivo itinerante muy hermoso que yo creo que se ganó, se ganó mucha frescura al traerle a la vorágine todas esas voces de niños, de jóvenes, de gente de colegio que está hasta ahora acercándose a ese texto y que yo creo que va a recordar el centenario desde ese lugar de emocionalidad celebratoria, ¿no? Em, entonces me parece que se resucitó, se avivó la novela, se le dio esa marca de actualidad y de eso podemos hablar un poquito más también y celebró no solo desde libros y de eso vamos a hablar al final, pero también a través de exposiciones. Se hizo una exposición muy hermosa en la Biblioteca Nacional que se llama El árbol que devoró un mundo, que la curó Erna von der Walde, que es la gran especialista en la novela, con Jimena Gama. Es una exposición también itinerante, como tiene que ser todo lo de la vorágine, que estuvo en la Feria del Libro, ahora está en la Biblioteca Nacional, creo que hasta diciembre, ahora está en Guadalajara, perdón, viajó al Brasil, a Bolivia, y es una exposición hermosísima. También hubo obras de teatro, de eso también podemos hablar también, mucha cultura visual en torno a la novela, cómic, novela gráfica, así que no es una novela que se agote en la letra escrita, sino que ha tenido vidas culturales más allá de lo letrado. Y eso me parece que también es un gran homenaje que se le hace a Rivera. Para dejar la mención del podcast de los colegas de la no ficción, ¿cómo se llama? Tiene 5 entregas, es sobre la vorágine Sí, naturalmente, o más bien sobre lo que está detrás de la vorágine, sí. ¿no? ¿No? Y tal vez ahí, pues ahora Historia de la toca fiebre del caucho, creo que la sí. fiebre del caucho, sí. Y ahí tal vez para no hacer, ahora cuando uno hace videos en redes toca decir si tiene spoiler o no tiene spoiler, pero pues para poder dejar como un planteamiento general, cuando el lector o lectora que se va a aproximar a la novela no lo ha hecho, va a leer un libro sobre qué. Y si, no sé si esta pregunta la podemos dejar simplemente enunciada en su Mm. respuesta. Es una pregunta enorme, pero yo creo que una de las maneras de entender a la vorágine es, es un camino de aprendizaje de alguien que es un narciso, digamos, que quiere ser escritor y termina siendo escritor sin proponérselo de las maneras más horrorosas, digamos. La tarea de hacerse escritor le cobra su propia vida. En ese sentido es una especie de Bildungsroman, es una novela de aprendizaje, pero donde se aprende no en bibliotecas, no se aprende en las ciudades, sino que se aprende quedándose callado y oyendo. Es la novela de un hablador que termina siendo un escuchador. Es la novela de un poeta modernista insufrible que termina siendo un periodista de denuncia. Es una novela de transformaciones, es una cueva, como Arturo Cova, su nombre lo indica, ¿no? Es una novela llena de voces, donde ninguna voz triunfa sobre las otras, sino que es una novela coral. Y relatos dentro de relatos, ¿no? Que uno por un momento se pierde, uno sabe que le están contando algo, pero ya ni sabe ni le importa quién le está en últimas contando la historia. Sí. Es una novela sobre perderse, es la
Por eso leerla es tan fatigoso, la gente quiere inmediatamente la satisfacción de una línea recta. Si uno ve los mapas de la edición que acaban de hacer Erna von der Walde y Margarita Serge, es una novela de que la única manera de leerla bien es no entendiendo, ir releyéndola y volviéndose a perder, ir en círculos, no poder hacer pie y tratar de seguir adelante. Me parece que la experiencia lectora de La Vorágine es su tema, es también el tema de no poder salir, de estar en una cárcel verde y buscar esa salida. No hay lectura fácil de La Vorágine, o sea que quienes se sienten a leerla vayan con esa idea que necesitan un rumbero, ¿no? El rumbero es una palabra muy de La Vorágine, alguien que les dé el rumbo, y eso solo va a ser el lector y su paciencia. Bueno, pues nos toca a nosotros también hacer lo mismo en el podcast y es perdernos un poco en la idea de la conversación, porque inicialmente hablando con Felipe, antes de comenzar pensamos ir en un orden distinto, pero ya creo que estamos recorriendo este camino y tal vez forzar uno distinto no funcione, porque además tenemos acá una cantidad de cosas que le vamos a ir mostrando a la gente, varias ediciones de La Vorágine, tenemos obras alrededor de La Vorágine, tenemos poesía de José Eustacio Rivera, por supuesto, si vamos a hablar de La Vorágine tenemos que hablar de Rivera. Tenemos acá, ¿cómo denominaríamos este género de cosas que tenemos? Interpretaciones creativas. Interpretaciones creativas y tenemos esto. Entonces, yo creo que vamos por aquí. Esto que está acá, que además creo que es lo que tiene ponchado a la gente en cámara. ¿Qué es, Felo? ¿Esto qué es? Esta es la biblioteca Vorágine que hizo la Biblioteca Nacional y son 10 textos fundamentales para entender la vorágine, ¿no? Está obviamente la vorágine, la novela misma con un prólogo de Juan David Correa, el ministro de las Culturas, con también una introducción de Juan Carlos Flores, pero hay una cantidad de textos históricos. Por ejemplo, hay un clásico de Roberto Pineda Camacho que es el Holocausto en el Amazonas, que es la historia de la fiebre del caucho, y Camacho Pineda es el gran especialista, trabajó desde los años 60 con las comunidades Andoque, que sufrieron también como los Bora y los Huitoto el genocidio cauchero. También tenemos las raíces históricas de la vorágine, que es un texto de Vicente Pérez Silva, que todavía vive él, tiene más de 90 años, estuve con él en Huila, en Rivera Huila, y es el contexto histórico de quién era Rivera. Él era Pérez Silva es de Pasto, así que nos da como un contexto político de los años 20 en Bogotá, y así nos vamos encontrando con una cantidad de textos que nos van engrosando como una especie de pequeñas o grandes capas de esta cebolla, digamos, amazónica que es, o esta vorágine amazónica que es la novela de Rivera. Hay una cosa muy hermosa, quiero mencionar dos que son los últimos, el 9 y el 10, que son las mujeres frente a la vorágine amazónica, que son testimonios de mujeres indígenas en torno al holocausto cauchero, y también la historia de Anastasia Candré, que es una intelectual indígena que también habla de este mundo cauchero. Así que para una novela llena de voces, esta le añade todavía más voces así como una especie sí, de vorágine coral que nos enriquece muchísimo la lectura de la novela y viaja muy bien. Una cosa que también es muy linda es el tamaño, ¿no? Es muy portátil, viaja. Bueno, portátil es que aquí Felipe llegó con todo esto en una maleta como de cargar pesas. Pero esa edición está muy linda, más tiene una letra grande. Venga, tiene una letra grande para que ustedes la vean. Y tiene los colores del arte popular amazónico, que son esos colores rechinantes que le dan esa vivacidad, ¿no? Pero esta colección no se vende. ¿Usted se hizo a esto cómo? En la Feria del Libro, cuando la presentaron, rifaron la biblioteca. Estaba Carlos Páramo, la presentó con Daniela Sánchez Russo, Jennifer French, había otras personas presentándola, y pronto hicieron una pregunta como oscura para fans, para nerds de la vorágine. Preguntaron cómo se llamaba el viejo general venezolano que era el custodio de las barracas del Guaracú y que vivía con la Zoraida Iranyo inmediatamente. Ese es el Báquiro. Y bueno, todo el mundo quedó como maravilloso, y me acerqué yo como un niño, decía usted que era como un perro en lancha, lo levantó. Así. Y fue un momento como muy lindo. La pasión por la vorágine lo devuelve uno a los lugares más entrañables de ser lector y emocionarse con estas cosas. Así que fue muy bonito tenerla, y por eso la traje para acá, por compartirla con ustedes. No está a la venta, así que es una... Usted tampoco la vende, pero no que se está hablando ahí. Bueno, sí, venga, si yo creo que nos queda bonito interno, aquí para tal el plan. vez. Sí, dejémosla así. Venga, conectemos esto con José Eustacio Rivera y seguimos el camino hacia la novela, porque una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo, y también
como una idea que yo tuve leyendo la novela y después hablando con usted, pues es tal vez este complejo de Adán que de alguna forma tenemos todos o tienen nuestras generaciones de olvidarnos de que hay cosas que pues no solo han pasado hace mucho tiempo, sino que han pasado muchas veces, ¿no? Como la denuncia, como el relato, como versiones de lo que era el periodismo antes de ser formalmente el periodismo, de la política y también como de estos intelectuales o de estos hombres diletantes que hacen política, pero que saben de botánica, pero que han recorrido el país, que tienen calle. No, lo que no nos decíamos en la universidad, no el completo paquete, sino el paquete completo, ¿sí o no? Sí. Entonces hablemos un poquito de Rivera, como del contexto de él para seguir como por la novela. Sí, buenísima esa pregunta. Se ha hablado poco de Rivera en este centenario y me parece que es un personaje todavía por descubrir. Este es digamos, una de las fallas del centenario fue no haber reeditado Horizonte Humano, que es la biografía de Eduardo Neales Silva, que salió en el año 61 de Fondo de Cultura Económica, que es una biografía con todas las de la ley muy bien documentada, donde nos arroja el retrato de un intelectual muy excéntrico, en el sentido de que está por fuera del centro. Rivera es del Huila, cuando el Huila era parte del Tolima Grande. Nace en un pueblo que se llama Aguascalientes, después pasó a llamarse San Mateo, la Regeneración puso nombres más religiosos a los pueblos, Okay. y luego a partir del año 43 lo rebautizaron como Rivera en homenaje al poeta. Es de una familia conservadora, pero una familia de cierta prestancia política. Tenía tíos que eran congresistas, eran digamos, de mucha relevancia política para el sur de Colombia. Y Rivera, en estos odios heredados de la política colombiana, crece como conservador, pero es un tipo bastante excéntrico, inclusive para los partidos políticos. Cuando él se hace congresista va a criticar al Partido Conservador, va a criticar mucho las concesiones petroleras del Partido Conservador, va a ser alguien muy incómodo en la bancada conservadora. Así que era una especie de librepensador, y al mismo tiempo alguien que era visto como un provinciano, como un calentano, digamos, dirían en esa época. Para la élite bogotana, Para para la la élite de la élite sabana, bogotana, claro. claro. Cuando a él lo acoge, sobre todo el grupo de escritores bogotanos como Luis Eduardo Nieto Caballero, Luis Eduardo Nieto Caballero saca un libro que se llama Colombia Joven, es un libro bellísimamente editado de 1918, que es la generación del centenario, que son esos jóvenes que crecen con el deshonor republicano de haber perdido Panamá, y son 100 perfiles de lo que era el futuro de Colombia, gentes de menos de 40 años en todas las profesiones. Y ahí sale Rivera en el año 18. Rivera entonces tenía 30 años, y ya Luis Eduardo Nieto Caballero, un cachaco bogotano al que más, lo representa como una especie de Thoreau, ¿no? Como escritor naturalista que sabe hablar, dice él, con las lechuzas, y que puede leer el futuro de Colombia dentro de las cuevas y hablar con las babillas del Magdalena. Hay una cierta exotización, Sí, claro. total de Rivera como alguien muy campechano, pero al mismo tiempo como alguien muy genial. Rafael Maya lo habla de él como una especie de adusto y salvaje y primitivo genio. Pero Rivera era todo menos eso, era un tipo muy bien leído. En la Universidad Javeriana y en la Universidad de Caldas está un poco desperdigada la biblioteca de él, al cuidado de la profesora Carmelita Millán, y ahí se da cuenta. Yo he paseado por esa biblioteca gracias a ella, y es alguien que leía mucha literatura brasileña, mucha literatura europea, sobre todo mucho teatro. Hay una gran vena teatral en él, por eso Cova es tan teatral, Es dramático, es ¿no? dramático, es un exagerado. histérico, sí. Sí. Y por eso va tan bien a las tablas, va tan bien al teatro. Así que bueno, para resumir un poco el horizonte humano de Rivera, Rivera era, por último, alguien que buscaba comunicar, era un gran comunicador. Yo lo imagino en redes sociales Sería un influencer. como No. Carlos. No, pero alguien que le gustaba mucho intentar nuevos formatos. Sí. Él comienza siendo periodista, bueno, siendo
fue normalista, estudió en la Normal, fue profesor, luego documentó los testimonios de los caucheros en Florencia, Caquetá, publicó textos sobre las invasiones peruanas al Caquetá en El Espectador, hizo una serie que fue muy leída, pero se sabía que ese no era el lugar para cambiar la discusión en torno a las fronteras colombianas o el territorio colombiano, y entra al Congreso y hace esos debates, tampoco se siente escuchado, publica la novela, que es una novela, entre otras cosas, que Arturo Cova escribe para alguien ciego. Si los lectores recuerdan, Ramiro Estebanés, que es uno de los caucheros, está ciego, ha perdido la vista por el humo para curar las bolas de caucho, y Ramiro Estebanés es el que le pide que le escriba la novela, o sea que esa ceguera o esa, digamos, falta de escucha ya está incorporada al texto mismo, y después él dice, bueno, la novela se vende pero no se entiende, dice él en una entrevista que le hacen en El Espectador. Se va a Estados Unidos y en Estados Unidos tiene el proyecto de traducirla al inglés, porque sabe que lo que viene después de la firma del Tratado Lozano-Salomón y su ratificación es el negocio del petróleo. Esa iba a ser su segunda novela. Él sabía que tenía que dialogar con un público norteamericano porque la Tropical Oil Company estaba avanzando las exploraciones y la explotación en Colombia. Él quiere traducirla al inglés, logra contratar la traducción. Nosotros en el libro que hicimos para el centenario con Carmelita Millán, ella aportó, hizo un texto muy bonito sobre el levantamiento de cadáveres y de los objetos que había en su apartamento en Manhattan cuando Rivera muere. Hay una cantidad de diccionarios inglés-español. Él estaba revisando a un ritmo frenético porque sabía que estaba enfermo la traducción, y también tenía el proyecto de llevarla al cine. O sea que él pasa del aula a el periódico, al Congreso, del Congreso pasa a la editorial, de la editorial pasa al cine. Él siempre está buscando nuevas maneras de comunicar y muere de 40 años. Es un barco que se hunde con todas las luces prendidas. ¿Cuántas cosas no nos pudo haber dado Rivera? Pudo haber sacudido la República Liberal en el año 30 y nos perdimos esa segunda parte de su vida. Bueno, hay muchas como lecturas, por supuesto, y como muchos hilos que mueven la novela, pero quedémonos por un momento en el de la denuncia y ahí ubiquemos el contexto político que trata de ubicar, porque estábamos hablando de la pérdida de Panamá. Eso es previo a la guerra de Perú y Colombia. En este momento esa parte del Amazonas no es ni de uno ni de otro estado, que eso también nos sirve para hablar algo de las lecturas más actuales de la novela. Y por supuesto estamos hablando de la fiebre del caucho, algo sobre lo cual también se está hablando en las colonias inglesas en África. Entonces, démosle a la gente como un poco de contexto. ¿Y qué diría usted sobre esa beta de denuncia, que tal vez fue uno de los grandes motores de Rivera, de pasar a uno u otro formato, de pasar a una otra instancia, y es seguir denunciando lo que él estaba documentando? A mí me parece que lo que hace Rivera al hacer de La Vorágine un texto de denuncia es un tour de force, que llaman, como una apuesta estética enorme, porque la Vorágine, si ustedes recuerdan, La Vorágine es un texto que quiere venderse como un texto real, no como una Supuestamente una novela. carta que le está enviando. Démosle ese detalle a la gente. Está. Que la novela comienza con un fragmento de un diario de Arturo Cova, como si Arturo Cova hubiera sido un personaje real, y luego con esa carta de la que habla usted, Carlos, que es de el secretario del ministro, José Eustacio Rivera la firma, una especie de trasunto ficcional de Rivera, dice que él organizó ese manuscrito que encontró un cauchero en la selva, ¿no? Que es la desafortunada vida de Arturo Cova y sus amigos, ¿no? Así que hay una apuesta por ensamblar esa novela con el empaque eh, de un folio de denuncia, ¿no? Como si se hubiera encontrado, es un viejo artilugio literario, ¿no? El Quijote también funciona igual, el texto hallado, el texto recuperado que se presenta como una pieza de verdad. Así que Rivera ya está pensando algo muy moderno y acompaña la primera edición con fotos para darle una cierta verdad documental, con un glosario, luego lo acompaña en una edición posterior con mapas, pero lo moderno está en presentar la ficción como verdad. Eh, con la intención muy poética, y me parece que es el pensamiento más profético de él, de que la ficción puede ser más verdad que la realidad. La ficción se vuelve como un apéndice de la realidad que la contamina y se hace parte de ella. Eh, Rivera era también un gran publicista. Eh,
él para anunciar la novela hizo una especie de guerrilla marketing. Puso en la prensa con antelación pequeños bocadillos diciendo ya viene la vorágine. La vorágine es un texto que descubre los grandes horrores de la selva, como creando una campaña expectativa. Así que él sabía que los periódicos se leen, digamos, la parte literaria a veces, por ejemplo, piensen ustedes en la revista Cromos, que la parte literaria está un poco aparte de las columnas políticas, y Rivera lo que hacía con este guerrilla marketing o con presentar su novela como un documento verdadero era borrar las fronteras entre la parte ficcional o la parte de gozo o de lecturas de domingo de la parte de actualidad, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. La otra cuestión sobre esta idea de denuncia, que no es una novela de realismo socialista, digamos, chata, panfletaria, al contrario, es muy sofisticada, es que la novela Arturo Cova la escribe dentro de un libro de cuentas. Uno de estos legajos enormes de cuentas de debe y haber, donde tenían que usted también le gustaba usar para tomar la notas en la universidad. Todavía. Y Rivera escribió en uno de esos la novela y viajó con él. Pero lo lindo de la materialidad o lo terrible también es que la novela está escrita en el mismo lugar donde se documenta la deuda de los caucheros. Y él dice, hay más en el debe que en el haber, porque siempre están debiendo los indígenas y los caucheros y nunca pueden escapar del peonaje de la deuda, ¿no? Y la novela tiene esa forma de un debe y haber, de un libro de cuentas. Entonces esa idea de denunciar también está al nivel de cómo embala la novela, cómo la presenta, pero también supuestamente cómo está representada la novela dentro del texto mismo, y eso le da digamos, un grosor estético y una apuesta enorme, que no la hace simplemente un panfleto. Mira, metamos ahí un desvío, esperemos no perdernos, o más bien esperemos seguirnos perdiendo, pero alrededor del tema de la deuda, porque pues ustedes de la literatura pues finalmente ha explorado muchas configuraciones de la historia del poder y de la relación con el territorio, que pues en algún momento lo hablamos porque escribió columnas sobre esto en Cuestión Pública, y que me llama a mí mucho la atención porque creo que es muy actual. Entonces hagamos ahí como una pequeña estación sobre el tema de la deuda, y que al final el libro está desde la selva reflejando algo que, lo estoy parafraseando usted, la trastienda o este cuarto de máquinas del capitalismo. Hagamos ahí una pequeña explicación. Sí. Bueno, digamos, volver un poco atrás a la idea a la realidad de que Rivera era del Huila, ¿no? Él estaba más cerca al piedemonte amazónico que a la meseta cundiboyacense, y sabía que el Amazonas está más cerca a Nueva York y a Londres que lo que está a Bogotá, precisamente a través del comercio del caucho. Esas rutas caucheras él las había visto de niño ya haber sido rutas de la quina, lo que son ahora de pronto esas rutas son de la coca. O sea que él estaba muy consciente de la conectividad de estos territorios muy asimétrica, ¿no? Las distancias que había entre Bogotá, pero la cercanía que había al Amazonas y de ahí al mundo de las metrópolis europeas. Me parece esa idea de cuarto de máquinas es muy interesante, porque es una novela sobre los carros y es la novela menos automovilística que hay, ¿no? Es una novela sobre cómo se hacen ruedas para los Forte que van trasegando las avenidas de Nueva York, de Londres o de Bogotá, pero no aparece un solo carro. Pero es una novela sobre el movimiento, pero un movimiento donde la gente se atrapa en círculos, donde la gente no puede salir, donde la gente se enferma, donde la gente está enclaustrada en esta selva verde. Así que es una especie, y por eso me pareció tan impactante. Invito a todos los escuchas, los televidentes, a que vayan a la exposición de Erna Bondervalde y de Jimena Gama, porque es una exposición que pone en escena precisamente esta trastienda, ¿no? El lugar de donde se hacen las llantas. Porque es una exposición donde ellas pusieron en las ventanas una especie de ¿cómo la podríamos llamar? De cortina de caucho con un logo de Goodyear. Y a través de ese logo de Goodyear entra la luz. Entonces lo que se ve adentro
lo que vemos en la exposición, vemos la selva adentro, una selva obviamente de papel que ellas curan con toda la historia, pero vemos esas luz Reflejado, atrás, claro. reflejado el mundo de los automóviles. Pero lo increíble de todo esto es que hay una trastienda de lo natural. La naturaleza no tiene trastienda, es decir, no hay más allá de la naturaleza, es lo real, real. Erika Beckman en un artículo que hemos compilado acá con Jennifer, que hace parte de un libro de ella, habla... Vamos a mostrarlo de una vez para ir Sí. saliendo de cosas. Acá está, porque tenemos un cachers para mostrarle a la gente. Esto es un libro que editamos con Jennifer French, La Vorágine Centenario, un clásico latinoamericano donde hay lecturas críticas desde el año 88 hasta el año del centenario para completar 100 años, ¿no? Montserrat Ordóñez, que también hizo esta edición de La Vorágine, tiene un libro que se llama La Vorágine Textos Críticos, que compila lecturas críticas desde el año 24 hasta el 87. Entonces con ese tendríamos 100 años, una biblioteca centenaria de lecturas críticas. Bueno, Erika en este libro habla de lo real de la exportación. Ahí vemos también lo que Erna von der Walde llama contrafetichismo de la mercancía, es decir, cómo están hechas las cosas que nos comemos o las cosas que consumimos. Sí, que para mí fue lo más revelador, como, ok, esta es la conexión, pero no, continúa. No, exactamente. Eso es un poco deshacer la magia y ver el proyector desde donde se muestra Sí, esa ese magia es y la el- mercancía que nos embeleza y que nos mete en esos, digamos, en ese laberinto del consumo. el paquete que llega a la puerta de la casa de uno. Y ahora Sí. más, ¿no? El que Amazon ya tiene competencia y todo se puede pedir ahí rapidísimo. Bueno, sigamos por esa misma vía de las otras líneas que uno puede encontrar en la novela, ¿no? Yo, naturalmente pues tengo mi propia mirada desde la denuncia y esta idea muy periodística de lo que está contando Rivera a través de Cova. Y una de las cosas que me parece muy interesante, que ya se ubica también en el contexto político del momento, que también pasó en el Congo con el rey Leopoldo III de Bélgica, era la relación entre el hombre blanco y los indígenas y los elementos de desinformación tan grandes que había sobre realmente qué estaba pasando. Entonces, leyendo The Narrow Corridor, que lo he citado últimamente porque lo he estado mirando, de James Robinson y de Dan Acemoglu, dice que a finales del siglo XIX el rey Leopoldo III de Bélgica decía que iba a establecer un estado libre del Congo para trabajo humanitario y filantrópico, cuando en realidad termina siendo un lugar de explotación, de tortura, de devastación, que hace parte de los informes que en últimas terminan como, en teoría, empezando a desmontar este negocio. Pero quisiera que habláramos un poco de eso, de este encuentro y también de los arquetipos que había del indígena que todavía están muy sólidos hoy en día, ¿no? Que están muy establecidos. Bueno, Rivera, primero que todo, Rivera era un hombre blanco. Era un hombre blanco y tiene una visión muy original del mundo amazónico, pero es una visión muy mestiza, digamos, no es una visión indígena de ese territorio. Eso hay que dejarlo claro. Una cosa es cómo la leemos hoy, y yo creo que es necesaria esa lectura a contrapelo, una lectura indígena, que acá se ofrecen un par de textos sobre eso, pero ese no es el mundo que Rivera lleva a la Amazonía, ¿no? Eh, Eso por una parte. Por otra, él era muy consciente de la desinformación. Y está muy tematizada en la novela. En la novela, ustedes recuerdan que mandan a una especie de juez de Loreto, del Perú, Sí, sí, sí. y lo que hacen los caucheros es decirle una cantidad de mentiras. Cuando le presentan a alguien que está lleno de cicatrices en la espalda, dice que ese es producto de un árbol debajo del cual se durmió, que lo picó una cosa que se llama mariquita, con un contexto ahí muy machista y que se está quejando por... Demasiado excesivo, sí. Claro, entonces hay una campaña de desinformación que Arana y muchos caucheros orquestaban de maneras muy sofisticadas. También Eugenio Robuchon, que aparece en la novela como el Monsieur, el franchute, el francés, que está documentando, tratando de informarle al mundo con fotografías que está pasando. Ese personaje desaparece, tanto en la novela como en la realidad. De ahí entra Roger Casement, ahí entra Valcárcel, ahí entra Benjamín Saldaña Roca. Está lleno de periodistas y de diplomáticos que tratan de quitarle el velo a lo que Walter Vandenberg llamó el paraíso del diablo, ¿no? Y yo creo que Rivera era alguien
y de esto ha escrito Jennifer French en el libro que les acabo de mostrar, que coedité yo con ella, de por qué en una novela cruzada cosmopolitamente por una cantidad de personajes de todo el mundo, hay libaneses, hay italianos, hay portugueses, brasileños, peruanos, ¿por qué él no puso a Roger Casement como personaje? Se pregunta ella. Y siempre es muy difícil mostrar una negativa, ¿no? Pero a lo que se anima a ella es primero a mostrar que los poemas de Rivera salían en el tiempo, en el Nuevo Tiempo, en El Espectador, al mismo tiempo que la visita de Roger Casement. O sea que Rivera, que era alguien que compraba sus periódicos para regalárselos a sus amigos cuando salían sus poemas, debía saber de Roger Casement, sin duda. Sin duda, claro. ¿Por qué sacarlo? Y lo que dice Jennifer, que me parece bastante agudo, es que si metía a Roger Casement como el héroe, le quitaba la responsabilidad al gobierno colombiano. Y es una novela que quiere emplazar al centro bogotano como aquella, digamos, aquel ente que no se presta a hacer nada, ¿no? A esa inacción que ya le conocemos muy bien al Estado colombiano, a esa inacción accionante, digamos, a esa acción que es por no hacer, ¿no? Así que eso la pone a girar en torno a Bogotá y no en torno a Londres, que me parece que tiene mucho que ver con cómo maneja también la información y la desinformación dentro de su propia novela Rivera. Una cosa antes de que lo hablábamos sobre una especie de facsímil, un pasquín que en la novela existe, que lo terminan plastificando para poder seguir moviéndolo de mano en mano sobre lo que está sucediendo. Cuéntele a la gente que no creo que clasifique como spoiler. Claro, ese es La Felpa. Es un periódico que se llama La Felpa, que era de Benjamín Saldaña Roca, con un personaje muy valiente, un peruano de Loreto, que fue el de los primeros en denunciar a la Casa Arana, y lo hizo a través de dos periódicos que eran hojas sueltas, uno se llama La Felpa y el otro La Sanción, que rotaban entre los caucheros, pero por el clima, porque es un mundo muy acuático, se iba deshaciendo la hoja, y le echaban caucho los mismos caucheros para mantenerla con vida, hacerla más o menos dúctil al agua, y se leía muchísimo. Y rotarla, pero que a quien encontraran con esa hoja le daban quién sabe cuántos lapos o lo torturan, imagínense. Pongamos ahí en el contexto a Casement, que sí es un personaje, El sueño del Celta. Ese libro sí no me lo he leído. Lo tengo ahí en la fila porque pues me lo han recomendado y lo hemos comentado también con usted. Pero antes de meternos en algo de Vargas Llosa, que creo que es una alusión interesante para que usted la haga, finalmente, dentro del contexto histórico, Casement es quien en últimas saca el informe sobre el caucho en África y en el Amazonas, que en últimas termina generando estas discusiones en el Reino Unido y que en últimas genera un proceso ahí pues que poco a poco termina dando como con el cierre, por ejemplo, de la Casa Arana. Démosle algo de información a la gente de ese punto. Bueno, Roger Casement es un personaje fascinante. Él llega al Putumayo más o menos entre 1910 y 1911, ya cuando era Sir Roger Casement, era caballero de la corona, y lo nombraron en parte por el éxito que había tenido en el Congo, pero también por la proximidad geográfica con el Putumayo, porque él era entonces, si no estoy mal, diplomático en Río de Janeiro. Entonces llega más o menos pronto y llega con informes muy preocupantes, sobre todo porque la Casa Arana no solo tenía stock, acciones en la bolsa de Londres, Claro. Sino que muchos de los trabajadores, sobre todo los capataces, eran barbadenses, eran afroantillanos, de territorios de los West Colonies y las colonias de los West Indies, claro. Eran realmente ciudadanos imperiales de la corona inglesa. O sea que cualquier cosa que hacían ellos la hacía la corona, digamos. Y Roger Casement llega allí persiguiendo esos rumores, ¿no? Que habían llegado hasta el Brasil y ya sé que eran muy conocidos por la prensa, pero después por el Foreign Service se entera y hace ese libro azul, ¿no? Que te vuelve un escándalo en Inglaterra. Todos estos lords y sirs se retiran de ser los representantes de la Casa Arana. El propio Arana viaja a rendir testimonio a la Cámara de los Comunes en Inglaterra y se vuelve un escándalo, ¿no? Pero hay que decir dos cosas. Yo creo que Roger Casement es un personaje muy fascinante, pero Roger Casement fue antecedido primero por Benjamín Saldaña Roca, que es un personaje
menos estudiado y ocurre mucho en América Latina que Que queda el europeo en un lugar sí, distinto, total. más prominente, sí. Total. Primero Benjamín Saldaña Roque, después Walter Hardenburg, que es un estadounidense que escribe para Truth unos artículos que después se van a llamar El Paraíso del Diablo. Luego viene Roger Casement, de un poco va a usar bastante esa información y de ahí un poco se desarticula la Casa Arana, pero sigue operando un poco no con tanto dinero ni con ya la pérdida de la pátina de civilizador, sobre todo frente a Europa, pero continúa de tal manera que Arana va a ser congresista de Loreto, que es el estado amazónico del Perú, durante la guerra con el Perú. Él sigue siendo alguien muy prominente y Colombia va a indemnizar a Arana y a sus descendientes hasta la década del 60 por las tierras entre el Se las río terminan Putumayo, comprando. se las terminan comprando Claro. entre el río Putumayo y el río Caquetá, que es un horror atroz. Así que Julio César Arana va a tener una vida mucho más larga que la que se termina momentáneamente con el libro azul de Casement. Y ninguno de ellos pagas como la canción de Cerati, ¿no? Otro crimen que quedará sin resolver, o sea, hay nadie de ninguna forma terminó pagando por eso. Bueno, y hay antes de regresar a la novela, hay un hecho histórico relevante que me llamó la atención del podcast de la no ficción, y es que finalmente lo que termina disminuyendo el apetito por el caucho en el Amazonas, pues es un delito, una operación a escala gigantesca de biopiratería para llevarse las semillas de caucho a los jardines imperiales de Asia, ¿no? Entonces uno se imagina como esos invernaderos tratando de hacer que esos árboles finalmente funcionaran, y yo no sé si la cifra es exacta, pero dicen algo así, se llevan como 70.000 semillas y terminan prendiendo como 3.000, una cosa Sí. por el estilo. ¿Qué añadiría usted ahí de eso? Bueno, ese es Henry Wickham, que es un botánico muy reputado de la corona inglesa. Joe Jackson tiene un libro sobre él que se llama El ladrón en el fin del mundo, donde cuenta la historia de ese acto, como dice usted, de biopiratería. Lo curioso es que primero lo lleva a Kew Gardens y allá crecen la siringa y logran después pasarla a Sri Lanka. Y ahí hacen plantaciones muy organizadas geométricamente, lo cual no se podía en el Amazonas porque Claro. la proximidad generaba unos hongos que terminaban matando a los árboles. Bueno, quienes hayan seguido la historia del caucho, Ford hace Forlandia, una ciudad cauchera en la Amazonía brasileña, y trata de hacer una plantación al estilo de Sri Lanka y fracasa terriblemente. Es una especie de acto así de ibris absoluta de tratar de hacer una plantación al estilo imperial inglés, y es un fracaso. Y hay unas fotos hermosas y verdaderamente desgarradoras de esa ciudad, como es una ciudad, parece una ciudad en Ohio, pero hecha en la selva y que cae en ruina absoluta. Así que pueden visitarla en Google y es bastante gótico, es un gótico tropical el que aparece en esas fotos. Pero eso cambia completamente el negocio del caucho. Lo cambia momentáneamente a partir de mediados de la década del 10 hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se toman esa parte de África, Y vuelve de a la haber India, una necesidad, y claro. vuelve a haber una necesidad, y ahí es cuando manda el gobierno norteamericano a un personaje que va a ser fundamental en la historia de los psicodélicos, que es el gran maestro de Wade Davis, que es, estoy olvidando ahora su Claro, nombre, claro, el personaje de del Río. Bueno, ya me volverá. Él viene Creo que acá. también quisiera acordar. eh, Bueno, no, ahorita lo vamos a bueno, tener. ahorita nos va a volver. O sea que la historia del caucho no termina en los años 10, ni 20, ni 30, sino que en los 40 todavía va a tener cierta importancia. Bueno, y para tratar de hacer una referencia adicional sobre el paralelo que se hace entre la vorágine y libros como El sueño del Celta, quisiera también entrar como a unas referencias más históricas de la literatura colombiana. Schultes. Bien, yo lo estaba buscando, pero usted lo cogió de una, muy bien. Schultes. Sí, Schultes. El río, que además lo leí cuando fuimos con usted al Amazonas ya hace 2017 tal vez.
Yo Para creo que mí, en un más. viaje bastante expreso, usted sí estuvo allá haciendo cosas más serias. Pero hablando con algunas personas que han leído La Vorágine, hay un referente inmediato que es El sueño del Celta. Y eso nos puede meter también como en esta pues pregunta grande de lo que implica leer La Vorágine. Yo le decía a usted que para mí, cuando entré a la segunda parte del libro, porque en realidad no es tan extenso, sí dije, voy en carretera pavimentada. Mm. No sé si de caucho, pero pavimentada. Pero antes me sentía un destapado duro, ¿no? En la forma como está escrito, en el... Y eso genera como unas discusiones que por supuesto me son muy lejanas a mí sobre qué libro está mejor logrado, qué libro está mejor contado, qué está mejor... Y entonces quería como simplemente una reflexión sobre eso, pues porque lo que inmediatamente dice, no, es que en El sueño del Celta se está hablando de esto, pero con una calidad literaria distinta. Yo sé que esto no es un concurso, pues, pero ¿qué podríamos hablar de eso? Sí. Bueno, dos partes. Me parece que esa pregunta es muy compleja y muy rica. La primera es que La Vorágine va a fundar un subgénero de la novela latinoamericana, que es la novela de la selva, que tiene una progenie enorme. Ujú. Está El hablador de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un gran escritor selvático, de algunas maneras. Él tiene El hablador, La Casa Verde, evidentemente Pantaleón y las visitadoras, y obviamente el sueño del Celta. Pero existen otras novelas, no solo de la selva, como Rómulo Gallegos tiene su novela, Ciro Alegría tiene su novela, pero novelas sobre el caucho en particular. Hay muchas descendientes de La Vorágine, ninguna tan buena ni tan rica como La Vorágine, pero hay una novela espléndida colombiana que se conoce muy poco, que se reeditó en Planeta hace poco, de César Uribe Piedrahíta, un médico de medicina tropical, un tipo interesantísimo, amigo de Rivera, se llama Toa, o Relatos de Caucherías, que supuestamente iba a ser el título de La Vorágine, Relatos de Caucherías, de acuerdo con Abadía, el famoso folclorista, y Rivera le cambió el nombre, yo creo que acertadamente, a La Vorágine. Eh, y La Vorágine misma, antes de saltar a Vargas Llosa, La Vorágine, como decía usted, la primera parte es más fatigosa, la parte del llano. Para los lectores es importante tener en cuenta que Rivera tiene todo un mundo llanero. Él es abogado de la Universidad Nacional, se especializa en sucesiones, es abogado como nosotros. Pero sí sabía de sucesiones, Sí no como sabía. nosotros. Y sacó un libro sobre sucesiones, se editó, No. sí, y lo contrata un hacendado llanero para dilucidar un pleito enorme de tierras en los llanos, y él se va a Orocué, que es uno de los lugares fundamentales de la geografía emocional de La Vorágine, y allá vive unos meses, y allá escribe o toma notas para esa primera parte. Y esa primera parte es un poco antes del descenso a la locura de Coba, Venga, a mí me que parece es, importante que vean que lo interrumpa, pero mostrarle acá una de las ediciones a la gente que es la edición cosmográfica, porque una de las cosas que tiene es los mapas que yo por un momento pensé que eran mapas pues verídicos y en realidad son sí, güey, fruto de mostremos, la imaginación de la gente, de Rivera. sí, no sabemos realmente quién pintó ese mapa, pero es importante, sale en la quinta edición, y está en esta maravillosa que ya va por la séptima reimpresión, si no estoy mal, ha sido así un bestseller, y tiene otros textos, por ejemplo, está una carta No, de está, Rivera. los mapas están más adelante porque yo me leí esta. Esta fue la que yo finalmente me leí. Eh, Está la carta de Rivera a Henry Ford, que es una pieza exquisita, y ahí están los mapas para que los vean. No sé, son 4 mapas que él pone en la cuarta y quinta edición. La quinta es una reimpresión de la cuarta, pero se dan ustedes cuenta, en muchos, los que vivimos en Estados Unidos, sabemos que cuando sacamos un libro en Estados Unidos hay que poner un mapa de Colombia y de Colombia dentro de Sudamérica para que el público lector allá sepa, bueno, dónde queda ¿De esto. dónde queda? ¿De qué me están hablando? Yo Sí. creo que de una manera de entender este mapa es que Rivera estaba pensando Pensando en audiencias, claro, claro. en su audiencia, ¿no? Pero también es un mapa que nos sirve para encontrarse, es un mapa de perderse, es un mapa circular, voraginesco, es que succiona como un remolino al lector, y está lleno, como Margarita Sergi ha estudiado, de puras referencias a la novela. Sí, como acá se embarcaron, aquí se perdieron tal día, sí. Acá están las guaracas del Guaracú, las barracas del Las Guaracú. barracas, sí. Acá está la Maporita, que es la casa de Fidel Franco y de Griselda en los Llanos. Pero obviamente ahí es donde el clásico se consolida, donde la frontera entre ficción y realidad se borra. Pero lo más interesante del mapa es que ese mapa, para perderse, tiene la forma de la deuda. Cuando uno, en el sistema del endeude amazónico, cuando los indígenas y los caucheros comienzan a pedir plata, avances,
comienzan a endeudarse cada vez más y a descender en esa espiral de las acreencias, a no poder salir de ahí. Ese mapa también tiene mucho que ver con lo monetario. Hacia el final yo les voy a recomendar una novela que tiene que ver con la deuda, Sí. que es Fortuna, de Hernán Díaz, que es leer las dos es muy Ya quedó interesante. recomendada. Yo Que además recomiendo. me la empecé a leer por sugerencia de Felipe. Sí, me ha parecido bien chévere. Eh, ok, listo. Entonces ahí está como un poco esta conexión de la geografía, también en un momento en el que la discusión Colombia-Perú estaba en otro momento. Mm. Metamos como otras líneas de la novela y lo vamos desembocando como en la celebración actual, ¿no? Como en tal vez estas simbologías que se busca darle. Entonces, oyendo también algunos podcasts y entrevistas que dio usted, otras personas que han hablado de este tema, pues está, por supuesto, la conversación sobre el medio ambiente. Realmente una causa adelantada a su tiempo, la que plantea Rivera. Hay también un elemento sobre el feminismo, o sea, la personalidad de Alicia y de la compañera de ella es fuertísima, ¿no? Alicia y Y Griselda, sí. Griselda tiene una personalidad, tiene ellas dos, y de hecho en la obra de Rubiano que podemos mencionarla, pues están incluso subrayado eso. Pues está también obviamente esta lectura del capitalismo, que es lo que además inspira mucho a Petro, que lo ha metido en un par de discursos. ¿Qué podríamos comentar como esas líneas adicionales o esas lecturas que además a usted cuando lo han invitado a hablar de eso, quieren que usted se meta también por ahí? Sí, sí, ahí uno como crítico literario y como profesor de literatura tiene un poco una mirada estrábica. Uno tiene que ser muy cuidadoso con leer históricamente los textos y también validar o no ciertas lecturas del presente que lo hacen resonar, hacen brillar el texto. Yo creo que la literatura o la preocupación ambientalista o ecocrítica que llaman ahora sí está en la novela. Nos está forzando No se ahí. está forzando. Sí. Digamos, Rivera tiene unas frases que son de un ambientalismo precursor. En el Lamento del Cauchero, que abre la tercera parte de la novela, esa voz que no sabemos si es de Clemente Silva o de Coba, porque es una novela llena de contagios, como dice Silvia Moloy, dice, he sido cauchero, soy cauchero y lo que hicieron mis manos a los árboles también se la pueden hacer a los hombres. O sea, esa violencia sobre la naturaleza termina en violencia sobre los humanos, que me parece que es muy atinada, Sí. eh, y que para los años 20 tal vez era un poco opaca, real, pero para ahora gana una verdad insoslayable, es una verdad muy impactante. La otra es la lectura feminista, que hay que ir un poco ya con más mano izquierda, me parece a mí. Eh, Me parece que es más fina, pido una lectura más fina. Yo sí estoy de acuerdo con usted que Alicia y Griselda, sobre todo Alicia, es una mujer que ha montado en tramway en Bogotá, nunca ha montado a caballo, se congestiona con el calor, la pican los mosquitos y al final de la novela la vemos sacándole un tajo en la mejilla al gran cauchero Sí. que es Narciso Barrera. Gracias a esa herida es que cuando se revuelcan muy homoeróticamente Coba y Narciso Barrera, esto sí es un spoiler total. Eh, digamos que Coba usa ese tajo que había hecho Alicia para finiquitar el asunto. O sea que él trabaja sobre el trabajo de Alicia. Alicia aprende a manejar armas con Griselda. Hay todo eh, Y es una... desafiante con Ko a pesar de que ella misma se va con él pues él mismo las sufre como no dominar realmente como se espera ahí del hombre en ese momento, yo no sé. Sí, completamente. Y eso está desde el comienzo, Sí, digamos. desde el comienzo. Ese abuso de Coba hacia Alicia está desde el comienzo, y no es, digamos, fortuito que la novela sobre el abuso en contra de la humanidad comience con un abuso doméstico. Yo creo que se va expandiendo, Claro, porque son abusos que van, sí, se van apilando. de lo familiar al entorno, al contexto, a la selva, al sistema, Una y ya vorágine. estoy sonando petrista y todo. Es que se me olvidó traer para esta entrevista con el fragmento del discurso donde él habló de la vorágine hace poco. Recita nuevamente la primera frase y habla de eso. Pero bueno, pero está hablando usted para volver al punto. Entonces, Sí, ahí está el elemento del feminismo que usted dice que es una aproximación que requiere como una observación más más detallada. detallada, sí. Sí, porque definitivamente hay desde, digamos, desde lo queer, que se llamaría ahora, sí hay una
puesta en escena de una masculinidad muy cuestionada, que es la de Koba. Koba es este ser poliédrico que a veces, sobre todo en la primera y la segunda una parte, la segunda parte, se muestra como alguien teatral, insoportable, misógino, machista, y a medida de la novela, que la novela transcurre y él va oyendo más los testimonios del horror, él va cambiando, pero si hay una autocrítica, digamos, a esa masculinidad del letrado bogotano. Bueno, el caso de, es muy interesante que Rivera haya hecho de Koba tolimense, Tolima dice, ¿no? Porque Huila pertenecía al Gran Tolima, o sea que es un poquito descentrado también. Eh, lo interesante, y no vamos a aburrir a quienes están acá viéndonos, es que la selva misma es pasada por una cantidad de representaciones de género femenino, ¿no? Madre del silencio, Mm. esposa del silencio, eh, no está llena de la indiecita mapiripana, es quien controla el flujo de las aguas, es muy feminizada, pero de una manera agresiva, ¿no? La selva se venga constantemente. Hay una escena bellísima donde el Pipa, que es uno de los rumberos, de los guías, toma yagé y Koba le está tratando, digamos, interioriza al árbol, se come al árbol y el árbol habla a través de él, y Pipa dice algo así como los árboles me están diciendo que van a hacer una revolución en contra de los hombres y que se van a tomar las ciudades y van a sepultar las ciudades bajo las copas de los árboles. Y eso me parece a mí también hermoso porque pone a hablar, yo creo que esto no había ocurrido en la literatura latinoamericana sin duda, de pronto la universal, así no me atrevo, pero pone a hablar a los árboles, la voz de los árboles, sobre todo en momentos de fiebre, cuando tienen malaria o fiebre amarilla o están en trance. Eh, digamos, de un poder poético enorme. Y a mí me parece, y acá me pongo un poco biográfico, como Rivera sufría tanto de dolores de cabeza que finalmente lo iban a matar de un aneurisma. eh, yo supongo que él intentó varias drogas o maneras de paliar ese dolor, y cuando él entraba en esas cefaleas súper intensas, yo estoy seguro que él tenía alucinaciones, y él capitalizó eso poéticamente con unas páginas que son ya casi vanguardistas. Esa primera parte es más romántica, pasa por el modernismo y termina en las vanguardias cuando destroza el lenguaje completamente en esas últimas frases, cuando dice los devoró la selva. Son esos pequeños fragmentos Sí. donde ya se deshace todo, porque ya acá, digamos, ya me estoy extendiendo un poco con esta respuesta, Carlos. em, él para los lectores que se entusiasmen ahora en Navidad para leer la Vorágine. La Vorágine es un paseo por la literatura colombiana y latinoamericana que va desde mediados del siglo XIX con el romanticismo hasta las vanguardias de los años 30, y en el proceso destruye el lenguaje para contar una realidad destruida por el genocidio cauchero y por la industria de la agroexportación del caucho. Piensen ustedes, y acá les voy a... Este es el libro de poemas de sonetos de Rivera que se llama Tierra de Promisión, que son 75 sonetos, algunos de ellos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, y otros en decasílabos, que es el metraje que llaman heroico, el más difícil del español. Eh, este Pero le es, voy a dejar la lectura para el final, que me parece espectacular. bueno, pero Sí. simplemente para que se den cuenta la diferencia entre Tierra de Promisión y La Vorágine. Tierra de Promisión es un libro de poemas Es un de libro de Rivera. poemas que Sí. lo hizo célebre. Él sacó más de 90 poemas en la prensa y seleccionó estos 55, que a la manera de la Vorágine está dividida entre los llanos y la selva. Esta está dividida entre selva, Andes y llanos. La conciencia, digamos, territorial de Rivera era muy grande. Y el primer poema, que es el prólogo de Tierra de Promisión, es un río que fluye por todo este paisaje, ¿no? Comienza desde por la mañana y va hasta por la noche, y va desde las montañas hasta la selva, ¿no? Y él es ese río. Y en la primera estrofa él dice: soy un grávido río y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje suena la voz solemne de la selva lejana. Eso dice la primera estrofa, y ahí se dan ustedes cuenta que hay una apuesta mimética, es decir, una apuesta por reflejar el paisaje. Él es el río, a manera muy ambientalista, digamos, le da voz al río, él es el río y refleja todo el paisaje, ¿no? Es como si fuera un espejo. La Vorágine no es un espejo destruido, ¿no? Es un espejo que vuela en mil pedazos y que realmente no refleja realísticamente la realidad, pero no por no ser realista deja de ser más aterradora, ¿no? Sí. Deja de ser menos aterradora, perdón. Así que bueno, ese es un poco
la apuesta más estética. No hablamos de Vargas Llosa, se nos quedó en el tintero, pero no sé por dónde Pues quería por usted lo del, seguir no, no, yendo. no, lo del sueño del Celta, simplemente para redondear ese punto, usted diría que en ese paralelo de esas dos novelas, ¿dónde pondría usted el contraste frente a la novela de Vargas Llosa? Bueno, la de la vorágine me parece mucho más valiente, mucho más arriesgada estéticamente. Si uno va a contar la destrucción de un mundo, tiene que destruir el lenguaje en el proceso. Vargas Llosa nunca se ha atrevido a tanto. Vargas Llosa es más un escritor decimonónico, más un escritor eh, que hilvana dos narrativas usualmente de dos realidades que finalmente se superponen. Quienes hayan leído cualquier novela de él, eso es más o menos los procedimientos que lo tiene en El sueño del Celta en particular. El sueño del Celta es una novela que cuenta una historia muy valiosa, que es la historia de un republicano irlandés gay como Roger Casement, que al ser un sujeto colonial del imperio inglés se identifica mucho con otros sujetos coloniales como son los indígenas de la Amazonía. Eh, y esa parte está muy bien contada, digamos. Me parece, la parte que me parece que no es tan sutil es que Vargas Llosa pone a, a Roger Casement, digamos, demos un paso para atrás. Roger Casement escribe el Diario Azul, el cuaderno azul o el libro azul, para denunciar los crímenes del caucho y en paralelo supuestamente escribió un libro que se llama El Libro Negro, que era su diario personal. Y en ese diario personal hay escenas eh, sexuales con indígenas y con mestizos. Y lo que hace Vargas Llosa es retratar esas escenas de un amor gay o de una sexualidad gay desde un lugar de la culpa católica y del sufrimiento. Em, entonces, y hay un juzgamiento. No hay ninguna delectación en el amor entre hombres, digamos. Y ahí me parece que está un poco más una beta, digamos, juzgadora, que se refleja en otra manera que Vargas Llosa juzga a los utopistas. Él es un antiutópico como buen liberal. Eh, Le parece que todos los utopistas esconden un gran autoritarismo. Roger Casement era un republicano irlandés que cultivaba el gaélico, que le gustaba hablar sobre el folclore y las tradiciones irlandesas, y para Vargas Llosa era un romántico eh, que a quien si se le daba poder podía terminar haciendo lo que llaman otros libros la utopía arcaica, que es un libro que tiene de crítica al indigenismo peruano. O sea que él tiene una serie de libros. eh, el último de él, que se llama Le dedico mi silencio, es también en contra del pensamiento utópico de un Perú que se mestiza a través de la música. Eh, Así que ahí está el Vargas Llosa, más periodista de columna de opinión del país, donde está diciendo cuidado con los utopistas, cuidado con los grandes diseños, porque estos grandes diseños cierran lo que él llama la sociedad abierta, que es la sociedad del liberalismo. Yo creo que él pasa a Roger Casement por ese tamiz, como pasó igual a Arguedas, como pasa a su personaje de su última novela. Y ahí falla un poco porque se le siente su propia agenda política. Bueno, traigamos otra vez la novela al presente para hablar de las celebraciones del centenario. Le mostramos a la gente algo más de lo que tenemos acá y nos recita otra estrofa de ese poema o algún poema si quiere. Recítese algo. Recítese algo antes de irnos, porque a ver, y viene pues también relacionado con lo que estábamos hablando y es, oyendo el podcast de nuevo de la no ficción, hay como estas conversaciones de una especie de expediente de si las barbaridades que sucedieron en La Chorrera y al ser la Casa Arana de peruanos, entonces si el barbarismo está más en cabeza de los peruanos y si los colombianos no participaron de eso, eso por un lado. Y también ubicar la celebración en pues el gobierno del cambio, ¿no? De todas maneras, ahí también hay un interés en reivindicarlo desde la perspectiva de lo que está proponiendo este gobierno. Entonces, ¿cómo ve usted la celebración en esa onda un poco más crítica del contexto político? Y pues también de cosas que se mencionan, en lo que sí estoy de acuerdo, bueno, decía Juan Carlos Flores en la presentación de la edición que del genocidio del que no se habla es de los indígenas del Amazonas. Y uno de los profesores que citan en el podcast de la no ficción peruano decía,
que eso no es cierto, pues que no están las cifras, que cómo vamos a hablar de un genocidio. Y yo decía, bueno, listo, pues Polo Polo está ahí al lado si quieres también. Em, en fin, traigámoslo un poco al presente y dígame usted cómo ha visto esa celebración más en clave tal vez de los usos políticos, esas interpretaciones nacionalistas que intentan dársele a la novela. Sí, los usos políticos de la vorágine, que es una novela tan política, ¿no? Yo creo que ese eslogan del gobierno de la paz con la naturaleza es el que más o menos es la caja de resonancia de la vorágine, que es una novela que pide supuestamente la paz con la naturaleza. Em, me parece que es una lectura válida, pero debería ser un poco más complicada. Por ejemplo, Rivera era cazador, lo cual lo hubiera cancelado Me con han los cancelado. animalistas. Pero uno no puede entender los poemas de Tierra de Promisión, que son básicamente unas cápsulas de National Geographic, como ha dicho la crítica, sobre diferentes animales con el ojo de un cazador. Lo mismo, Margarita Serge tiene también un texto muy bonito en esta compilación que hicimos sobre mapas, pero también sobre el ojo avisor de cazador de Rivera. Así que hay que también entender a Rivera como un hombre de su tiempo. Tampoco era, digamos, un vegetariano que no se animalista, etcétera, sino que era un hombre que sabía que había que a veces la civilización pasaba por encima de la naturaleza. En su carta a Henry Ford, él nunca le dice a Henry Ford, hay que dejar, digamos, hay que emitir bonos para proteger a la selva y el primer Sí. mundo le tiene que pagar el tercero. Eso no pasa. Le está diciendo, la selva, si usted la tala, sale con más vigor. Él está más o menos diciéndole los poderes de la selva, pero no en estilo de déjela tranquila. Eh, Así que por ese lado hay que historizar un poco a Rivera. Yo voy con mucho cuidado en anacronizar a, a Rivera y a la vorágine, pero me parece que sí tiene poderes de clásico. A mí lo que me parece más valioso es que estemos acá hablando de la vorágine y que la vorágine nos ponga a hablar de la crisis climática, que nos ponga a hablar del avance de la frontera agrícola, que nos ponga a hablar de las rutas de la quina, del caucho, de la coca, de las novelas de la mercancía, porque Colombia es un la literatura colombiana se puede leer desde la novela de la mercancía que llama Margarita Serge, desde el tabaco a mediados del siglo XIX, el azúcar con María, el café con Manuel Mejía Vallejo, mejor dicho, la coca con Fernando Vallejo. Se puede leer así y me parece que aprender literatura e historia de Colombia a través de la literatura es muy valioso y mucha gente va a hacerlo a través de la vorágine. Digamos, si esto le sirve a la gente para aprender historia del extractivismo en Colombia o para aprender historia de las fronteras o para aprender historia étnica y racial de Colombia, Ya está bienvenidos. pasando mucho, claro, Y claro. eso me parece que es hermoso. Em, Aprovechemos y le vamos mostrando a la gente algunas de las cosas que tenemos por acá. Bueno, esta ya la vieron, que es la edición móvil, le dice usted, la que usted la más, portátil, la sí, portátil. de bolsillo de Montserrat Ordóñez, que es la gran crítica de la vorágine, que murió a temprana edad en la década del 2000, y dejó no solo esta edición de cátedra, que todavía se puede conseguir, que está muy bien anotada y con un prólogo que todavía ha resistido el paso de los años, sino que está muy bien anotada geográfica e históricamente. Acá tenemos otra. ¿Cuántas veces ha leído usted La Vorágine, Felipe? Pues yo la enseño, yo trato de enseñarla cada vez que puedo en los cursos más disímiles, en cursos sobre héroes y la meto, en un curso sobre ficciones del trópico evidentemente la meto, en una historia sobre gótico también la meto, y a veces los estudiantes me detestan porque es una novela muy difícil de leer, Y para entonces estudiantes cuya lengua materna no es el español. imagínese. Y a propósito, Jennifer, que ha sufrido eso también conmigo, de estudiantes que manejan muy bien el español, pero sin embargo es su segunda lengua, en la edición que hicimos para la Universidad de los Andes y también para el Rosario, ESAP y EAFIT, tiene un resumen, Me sirvió que ese resumen sirve a la manera de los de para Netflix. la primera parte, Como sí. uno lee el parrafito antes de leerse y no es que vaya a ser un spoiler, sino que más o menos le da a uno las coordenadas y el arte verdaderamente está en los entresijos. Entonces te diría que cada vez que vuelve y la mete en un curso la lee otra vez. Y pongo ese texto. Sí, y doy fragmentos. Por ejemplo, el fragmento de la indiecita mapiripana que me parece de una maestría absoluta para hablar de feminismo y selva o de género y ¿Nos selva. quiere leer algún fragmento? Bueno, pero primero, ¿esta cuál es, qué edición es esta?
Esta es la facsimilar, esta es decir, es una copia exacta, el tamaño de la caja es la misma, el color de la portada es el mismo, acá ven ustedes el pie de imprenta, editorial Cromos, y ven ustedes las fotos que incluyó Rivera eh, y las tituló de manera diferente. Esta se llama el cauchero es Clemente Silva, que es un personaje de la novela, pero si uno se acerca, acá dice Manaos. Es una postal que él compró en Manaos, le quitó esta partecita, pero no muy bien. Ah, tremendo, Eh, pero un diseñador a un gráfico. diseñador, un publicista, un genio, Rivera. Y no, la historia de Clemente que es absolutamente tremenda. Bueno, es esta vorágine que es primera edición. Esta es la primera edición del 24, con unos estudios críticos de los profesores de la Universidad Nacional, Ginette Ardila, el profesor Páramo, tienen textos maravillosos y está muy bien curada. Para quienes quieran comparar los cambios entre la primera edición y la última, uno sí se da cuenta que Rivera, para mi Hizo gusto, 6 ediciones, me decía hizo usted. cinco. Sí. Algunas reimpresiones, en verdad tres son diferentes, pero Rivera era alguien muy sensible a la crítica y alguien que le gustaba pelear mucho en prensa. Menos Entonces mal él no le tocó Twitter. no le tocó Twitter, entonces él se dedicó mucho a hacer cambios con los amigos, supuestamente a descabezar sonetos y endecasílabos, porque había muchas rimas internas, y yo creo que le quitó mucho tiempo para dedicarse a su segunda novela, que era la que no se encontró en su apartamento, y las malas lenguas dicen que la Tropical Oil se la robó, que era Mancha Negra, que era una novela que él ya tenía investigada sobre la industria del petróleo. Y esa Por, novela nunca vio la luz, ni se conocen manuscritos ni nada. no, la César Uribe Piedrahita escribió una novela que se llama Mancha de Aceite, en homenaje a Rivera, sobre la industria del petróleo, pero en Maracaibo. Es una novela venezolana. Bueno, acá ya vimos la biografía que usted dice que no se reeditó en esta celebración de Horizonte Humano Vida José Eustacio Rivera Eduardo Neales Silva. Y acá teníamos esta otra colección, no, acá hay otra más, Un Paraíso Sospechoso, ¿este cuál es? Este es de Leopoldo Bernucci, que es un profesor en UC Davis, brasileñista, especialista en Euclides de Acuña, que nos cuenta una historia brasileña de la vorágine, porque estamos, digamos, muy patrioteros este año, sobre todo pensando de una manera nacionalista. No le hubiera disgustado a Rivera, siento yo esa lectura, pero es una novela que al ser sobre frontera se derrama hacia Venezuela, hacia Perú, hacia Brasil. Así que él nos ofrece toda la biblioteca brasileña, Rivera lector de Alberto Rangel, de Euclides de Acuña, y también, eh, digamos, amigo y que se carteaba con escritores y poetas brasileños. Me parece que es eh, un texto que salió hace 2 años, pero se reeditó este año con la Javeriana, perdón. Bueno, acá tenemos unos libros que se producen alrededor de la vorágine, ¿no? Entonces este es Caminos del Murichi, que es un cuaderno vegetal de la vorágine, que usted me explicaba que es... Mejor dicho, explíquelo usted. Es un diario de Efrén Giraldo donde él va leyendo la vorágine durante un año y al mismo tiempo mantiene ciertas matas en el jardín y las va atendiendo con sus hijos. Así que es un diario de lectura muy bonito para quienes quieran y muy poético, ¿no? Que quienes quieran acompañar la lectura de la vorágine, que me parece que demanda tiempo, ¿no? Esto no se lee en hamaca en los días de Navidad, sino que hay que darle pasito durante un año como hace Efrén Giraldo. La vorágine dormida, que son textos de mujeres. Sí, este es además hermosamente ilustrado por Elizabeth Builes, con textos de escritoras contemporáneas colombianas como Tania Ganinsky. Está también Andrea Cote, que tiene un poema hermoso sobre la esposa de Clemente Silva, que no aparece en la novela, pero que ella completa con la voz poética. Andrea Salgado se anima a una reescritura del episodio de la Indiecita Mapiripana, así que resuenan acá lecturas con un ángulo de género un poco para complejizar y completar ese mundo de Alicia, de Griselda, de Zoraida Iram dentro de la novela. Este que me pareció espectacular, que es un bestiario, ¿no? De animales y de insectos, y pues estamos mirando a las hormigas, pues, en la edición que yo leí que hay un glosario que le permite no entender de qué animales están hablando, pero
Pues es un estado de drama porque la selva se los está comiendo y los animales se los están comiendo a ellos mientras tanto. Sí, sí, eso es lindo sobre la circularidad de cómo las moscas pican a los caucheros y los caucheros pican a los árboles, ¿no? Acá tiene unas ilustraciones, miren ustedes la belleza. Yo le estaba mostrando a Carlos la tambocha, pero La bueno, ustedes ven tambocha. ahí, estas son, van a ver ustedes quienes lleguen al Uy, las final pirañas, que hay un episodio ahí terrible, sí. con pirañas, pero miren la belleza de caja, el papel, es la verdad que es un texto absolutamente hermoso. Y este último, Celso Román. Este se lo compré yo a mi hijo Nicolás, 4 años y medio, para ver si lo iba aclimatando en el mundo de la fiebre amazónica riberiana. Es de Celso Román, que es un gran escritor para jóvenes lectores, y da muy buen contexto del caucho al mismo tiempo de la vorágine, y la cuenta de una manera asequible, pero yo creo que es para niños más grandes de 4 y medio. Pero era bueno para De, dormirlo de- rápido, se dormía en 15 minutos. Déjelo todavía con algo más suavecito. Bueno, antes de cerrar, Felipe, que quiero que si desea complementar la lectura de algún poema o de algún fragmento del libro, una cosa es para la gente que no la ha leído después de este año, uno diría, bueno, ya lo celebramos un año, ya por favor, dejemos quieto la vorágine. No sé, ¿qué mensaje le dejaría usted a la gente? O sea, ¿qué viene después de esto? ¿Cómo se puede seguir dejando una invitación para leerla? Sí, queda algo más para decir, queda algo más para celebrar, ¿qué diría usted? Bueno, hemos dicho bastantes, yo creo que hemos dicho bastantes cosas que yo quiero que de alguna manera inviten a la lectura, pero yo siento que como con las grandes novelas, y acá hablo de literatura universal porque Rivera realmente escribió una novela comparable con cualquiera, eh, es que nos extraña el lenguaje, nos hace sentirnos insólitamente afásicos. Cuando la leemos decimos, pero yo he cohabitado con el español desde el vientre materno y no entiendo este párrafo. Sí. Y eso hace la poesía, nos genera una extrañeza maravillosa con el lenguaje para tomarlo nuevamente como si fueran unas piedras preciosas, pasárselo por el cuerpo, por la lengua, como pasárselo por el paladar como si fuera un dulce. Entonces, si quieren extrañarse de lo más íntimo, porque no hay realidad sin lengua, digamos, es la tecnología más primitiva y la más sofisticada de todas, vayan allí. Y sientan una nueva textura del español que de ninguna manera está desueta, digamos, no es un español de los años 20, no es un Sí, español tampoco. rural, No. sino que es un español que también tiene una cantidad de giros súper inesperados, muy vanguardistas, y aprendan de esa riqueza. Es una riqueza que al mismo tiempo habla de un robo, ¿no? De un desarmar, de un romper, de un expoliar. Y me parece que en esas paradojas la novela está llena de esas. Disfruten ese tipo de propuestas paradójicas que tiene el genio de Rivera. Además, hay pues para mí desde mi perspectiva como de triangulaciones interesantes que encontré leyéndola, pues de lo que le ha hablado usted. Primero, la herencia periodística que de manera deliberada o simplemente casual Germán Castro Caicedo hace en su periodismo, con Mi alma se la dejo al diablo, el Carina, es absolutamente claro como lo que hay ahí de la selva, el río que yo lo leía antes de la vorágine y estas novelas que están situadas pues en la meca del capitalismo, ¿no? Que está Trust, pero pues que uno lo ha leído en cosas distintas como, no sé, en Freedom de Jonathan Franzen hay algo más relacionado un poco pues como con esa vida del sueño americano como en decadencia, pero esas triangulaciones me parecen a mí bonitas de haber pasado por la vorágine. Mm, bueno, usted además trajo Mi camisa verde, la la camisa camisa. verde oficial de la vorágine. Sí, miren qué tal. No, no voy a decir de dónde es para que no se las compren. Y con esa camisa y con la lectura que usted escoja, Felo, nos va a despedir con no sé si el poema que está restando de memoria o con un fragmento de la vorágine, o un poema de José Eustacio Rivera. Miren, me parece a mí que cuando hicimos ese viaje a Rivera Huila, fue de las cosas más lindas que he hecho en mi carrera, porque se da uno cuenta de la importancia que tiene la literatura para las personas. Sí. Los niños recitando Rivera, el orgullo de ser de Rivera, porque es un pueblo que sufrió mucho el conflicto armado, y de alguna manera fue estigmatizado. Eh, Hay
digamos, ver esos paisajes, porque son llanos, pero obviamente muchos de los que nos están oyendo y viendo conocen ese territorio mucho mejor que yo, que estuve algunos días. Es Andes, pero es la puerta de la selva, y uno sabe que ahí detrás comienza el Caquetá, y uno sabe que Rivera acogía a caballo y se iba para allá. Y siente uno que Tierra de Promisión sí es un poemario que pertenece a ese lugar. Muchos de los críticos me dicen a mí, Felipe, no importa de dónde sea, es un poemario global, porque puede ser de cualquier parte del mundo, pero sí me parece que está afincado Claro, en tiene ese un lugar, ecosistema. pertenece a un lugar, sí. Entonces yo le estaba recitando Soy un grávido río, y me quiero terminar con ese poema completo porque es también un poema autobiográfico de Rivera. Rivera también tiene un texto en prosa que se llama Soy un grávido río, donde dice más o menos que la familia primero quería que él fuera congresista, que fuera político, que fuera presidente por el Partido Conservador. Él se negó, luego que fuera militar como otros, luego que fuera cura, y él dijo que no. Les dijo, yo soy poeta, soy un grávido río, que no tengo márgenes, digamos, yo me explayo y sigo corriendo. Y a él a los 9 años, al parecer, esto lo cuenta Neale Silva, lo trataron de internar, eh, porque era un niño, digamos, muy indisciplinado. Y lo que le dijo el rector del internado fue, este niño no es un problema, no es un niño problema, es un poeta. Y yo creo que Rivera siempre fue fiel a eso. Y fue alguien muy salvaje de las maneras más productivas posibles. Y en este poema está él, me parece, de alguna manera. Óiganlo ustedes y por favor persigan no solo la luz del poema, porque comienza de día y termina de noche, sino los paisajes que se van reflejando en ese río. Yo voy a despedir a la gente antes para que lo último que ustedes oigan es ese poema. Vuelvo, por supuesto, a repetir la primera estrofa. Felipe, finalmente pudimos estar acá. Gracias por sentarse un rato para hablar conmigo de la vorágine. Carlos, yo soy un fan de Charlie, no solo, digamos, lo quiero muchísimo y lo admiro mucho, pero le he seguido el rastro desde la universidad. Charlie tenía su periódico Dolus Bonus. Que usted me ayudó a ponerle el nombre. Sí, esa fue mi única contribución, pero usted hacía la reportería, Sí, ese es el trabajo. Juan parábamos, Esteban Lewin también sí, trabajó ahí conmigo. y parábamos, yo me acuerdo por las mañanas, y Nicolás usted le Palau. sacaba las fotocopias en Teusaquillo y seguía para la universidad. Y Toca se metió en trabajar. problemas, pero Me metí en nunca problemas. cejó. Y mi papá me ayudó también. Venga, una cosa antes de cerrar con el poema, antes de que se me olvide. De pronto hacemos una charlita el otro año sobre lo otro que usted tiene, que no sé si mencionarlo corto, pero usted está en un año sabático acá haciendo qué, aparte de haberse unido a la celebración del centenario de la vorágine. No, pues que eso ha sido lo más maravilloso del año. Y aparte de tener a mis hijos acá en Colombia, que es lo que más falta me hace a mí, verlos entre el verde de todos los colores, como decía Aurelio Arturo. Estoy en dos proyectos muy corticos. Uno es una historia de Julio Flores, como la primera celebridad de la cultura colombiana, como el Taylor Swift de Hmm. finales del 19 y comienzos del 20, alguien que abarrotaba teatros como el Colón o las Chicherías, musicalizó sus poemas, hizo plata en sus tours de recitación. Es un personaje que se le ha hecho un bullying autorial terrible, se le dice que es mal poeta, etcétera, y me parece que estamos en mora de descubrirlo a él como un performer, como una presencia en el escenario maravillosa, que realmente lo recitaban desde los carpinteros hasta las señoritas de clase alta bogotana, y hay que perseguirle la historia a ese mundo de la celebridad de Julio Flores. Entonces estoy haciendo ese libro, pero este está en la parte de archivo, y estoy escribiendo una novela sobre un poeta de la época de Julio Flores, que a propósito fue el primero en publicarle un soneto a Rivera cuando llegó del Huila a Bogotá, que es Adolfo León Gómez, pariente de los León Gómez, de la senadora eh, María José Pizarro Y de María del Mar y también. María del Mar, que fue un baluarte, a mí me parece, del periodismo colombiano, de la poesía y del republicanismo, que es Adolfo León Gómez, que fue desterrado a Agua de Dios con un diagnóstico posiblemente falso de lepra, y allá escribió unas novelas una novela, unas memorias que reedité en el 2023. Bueno, un proyecto de pandemia precisamente por el aislamiento, y estoy escribiendo la novela sobre el destierro de él, y al mismo tiempo la hilvano con una historia oral de Agua de Dios con los descendientes de los enfermos de lepra. Entonces estoy en ese sí ya está más en la escritura, ya el archivo está hecho, y bueno, pienso terminar ojalá un borrador de esa novela antes de devolver. Y podemos hacer algo sobre pensar Sí, eso. además tengo el libro de Adolfo León Gómez y pues de nuevo fue usted el que me
me señaló el interés de este personaje en términos de lo periodístico, lo político y de ostracizar a alguien en Agua de Dios como una forma de silenciar críticos, que eso me parece una locura. Gente, me voy a ir. Suscríbanse, compartan, comenten, vienen cosas para el otro año de las que seguiremos hablando y los va a despedir Felipe Martínez con el poema que nos va a leer. Felo tiene la última palabra del programa. Soy un grávido río. ¿A usted se lo sabe todo de memoria? Sí, Perdón. lo voy a recitar porque es importante cómo cambiaron las formas de la memoria cuando se tecnificó la voz a través de la vitrola. Bueno, hoy ni hablar, pero antes se memorizaba mucho más y había otras formas de sociabilidad que pasaban por recitar. Entonces les pido que se pongan un poco en esa tónica de los años 10 y 20, donde la recitación era vista de otras maneras, no tan engoladas como ahora. Listo. Soy un grávido río y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje suena la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana, y peinándose el sonoro plumaje, por las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos en grana, turbio de pesadumbre, anchuroso y profundo. Al pasar ante el monte que en las nubes descuella, con mi trueno espumante sus contornos inundo. Y después, remansado bajo plácidas frondas, purifico mis aguas esperando una estrella que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas.